dentro del ciclo de cine y conferencias Valores de una vida. Este mes de enero lo hemos dedicado a hacer un pequeño y humilde homenaje a un literato, un escritor y político importante en la historia de la literatura española y universal, como es don Benito Pérez Galdós. El miércoles pasado iniciamos este homenaje con la proyección de la película Tormento. Y hoy, en la conferencia, hemos creído conveniente, en ese pequeño homenaje, hacer una retrospectiva de todo lo que es el cine dedicado a la obra de Galdós. Para ello tenemos a una persona importantísima en la vida intelectual de nuestra ciudad de Toledo, como es Fernando Martínez Gil. Entonces, yo le voy a dar la palabra ahora a esta persona que tengo a mi lado, a Juan José Fernández Delgado, que es el presidente del Ateneo. Ustedes saben que este ciclo de cines y conferencias se hace desde el trabajo colaborativo de Valores de Película, una web educativa dirigida a la comunidad educativa, al profesorado, alumnos y a familias, desde el Ateneo y desde la biblioteca. La biblioteca nos facilita este espacio importante de cultura, nos facilita las películas, nos facilita todo lo que es la reprografía y gracias a ella, evidentemente, podemos ir desarrollando este ciclo. Yo ahora le cedo la palabra a Juanjo. Cuando quieras, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carmen. Y Fernando también, muchísimas gracias por colaborar una vez más en este ciclo que, como ha dicho Carmen, pues tiene varios organizadores. Una, su página web, Valores de Película, de la que ella es la cabeza visible, Carmen Fernández Almoguera, y también pues el Ateneo. Hoy nos acompaña, como todos sabemos, un toledano de pro, de todos, conocido y por todos valorado y estimado. Por ello, también en esta ocasión, como en otras, me asiste la fortuna de no tener que detenerme en desmenuzar su biografía para presentarle. Es Fernando Martínez Gil, licenciado en Geografía e Historia, en la especialidad de Antropología y Etnología de América, doctor de los de verdad en Historia Moderna y profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha explicado la asignatura moderna en la Facultad de Humanidades. Añado que hace pocos ha pasado página a esta actividad académica, por lo que es muy añorado y recordado por muchos alumnos, y eso lo saben ustedes también como yo. No obstante, no se ha dormido en los laureles, pues es una persona comprometida con la hora toledana que le ha tocado vivir. Así le duele y se duele, porque duele lo que se ama, la situación lamentable en que se encuentra el Tajo y la mala suerte que pueda ocurrir a la Vega Baja con esos proyectos descomunales de construcción, participando en iniciativas ciudadanas al respecto. Ha publicado un abultado número de artículos en la prensa diaria y en revistas especializadas sobre muy diversos temas y a primera vista dispares, pero solo de manera aparente. Son dispares de manera aparente porque Fernando parece un hombre del Renacimiento. Así, ha publicado obras sobre historia, en particular relacionadas con la ciudad de Toledo, y personajes también relacionados con nuestra ciudad, y sobre temas en que está especializado. Historia moderna, el tema de los comuneros, historia de América y la historia del cine. Y así lo ejemplifican los mismos títulos de sus libros. María Pacheco, 1497-1531, La mujer valerosa. Historia de Doña María de Pacheco, comunera de Castilla, publicada en el 2005. La ciudad inquieta, Toledo comunera, en 1993. Toledo y la crisis de Castilla, 1677-1686,
publicado en 1987. La muerte vivida, muerte y sociedad en Castilla durante la Baja Edad Media, en el 1996. Muerte y sociedad en la España de los Austrias, reeditado en el año 2000. La edición anterior es de 1993. Historia de Toledo, el antiguo régimen, en el 97. La invención de Toledo, que me encanta, 2010. Imágenes históricas de una ciudad, de una identidad urbana, en el 2008. Y esta labor de investigador y divulgador ha sido reconocida con el Premio Nacional Temas Toledanos de San Ildefonso. Y si estos libros y este reconocimiento se debe a su labor investigadora, también Martínez Gil se ha embarcado en la faceta de creador literario y ha escrito varias novelas con las que ha conseguido también resonantes premios. Vean, El río de los castores, 1979, ya lejano, le reportó el Premio Nacional de Literatura Infantil. El juego del pirata, 1986, el de Lazarillo de Tormes, demostrando con ello tener un espíritu, pues, sí, tan joven como juvenil. Y las novelas, y también ha cosechado, pues, novelas históricas. La isla soñada, en el 91, El verano de la linterna mágica, otro libro prodigioso, en el 95, e Historia de un libro, 2001, y Juego del pirata, 2006. Su última novela de tema toledano, me parece, es Historia verdadera de la esclarecida ciudad. Quizá hay otra después, de 2010. Y hay otra, digo, posterior. También ha escrito libros referentes a la historia sociocultural de Toledo, el Corpus Christi y el ciclo festivo de la Catedral de Toledo de 2014. Con él llegó El escándalo, 2 volúmenes sobre la historia del cine en Toledo e historia del cine y los cines de Toledo, 2017. Por tanto, le voy a ceder la palabra de inmediato para que nos hable de Galdós y el cine, que es la conferencia programada, acto comprendido en el ciclo Valores de una vida, dentro de las actividades que organizamos el Ateneo con Valores de Película, web gobernada, como dije al principio, por Carmen Fernández Almoguera. Así pues, amigos y paisanos toledanos, les dejo con nuestro conferenciante Fernando Martínez Gil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Carmen, por haberme invitado y haberme encargado este tema tan sugerente del que voy a hablar. Gracias, Juanjo, por tu presentación. Uno se da cuenta de lo viejo que es cuando empieza a enumerar toda su vida. Y gracias a todos por, en esta tarde, bueno, ya Gloria parece que está pasando, pero un tanto desangelada, en la que donde mejor se está es en casa, en el baserito, al lado de una calefacción. Vamos a hablar de Galdós. Estamos en un centenario. Estamos rodeados de centenarios este año. Es el centenario de las comunidades de Castilla, del trienio constitucional, de los 500 años de la puesta en marcha de la Universidad de Toledo por bula papal. Es el año Beethoven. En el aspecto literario, el 22 de diciembre vamos a conmemorar los 150 años de la muerte de Bécquer. Y el 4 de enero de este año hemos hecho lo mismo con los 100 años de la muerte de Pérez Galdós. Y por si fuera poco, hace 50 años exactamente que Buñuel estaba rodando Tristana, adaptación de una novela de Galdós. Los que más nos interesan son estos dos últimos. Vamos a empezar con Galdós, el más grande novelista español, dicen después de Cervantes. Es un tópico el considerarle como el heredero de Cervantes. Yo mejor diría el más grande novelista español con Cervantes. Su obra es ingente, desde sus novelas, novelas realistas, novelas contemporáneas, novelas espiritualistas, ese híbrido entre novela y teatro, que son las novelas dialogadas, también obras de teatro, y esa maravillosa historia o intrahistoria que nos cuenta toda la historia del siglo XIX, que está en los episodios nacionales, nada menos que en 5 series y en 40 y tantas novelas. En 1910 fue diputado por la conjunción republicano-socialista
y propuesto para Premio Nobel en 1912. Murió endeudado, pero querido. Uno de los últimos actos oficiales al que asistió fue la inauguración del monumento a él dedicado y realizado por Victorio Macho, y que se había conseguido hacer por suscripción popular en el Retiro. Dicen que a su entierro concurrieron 20.000 personas. Su vinculación con Toledo es de todos conocida, si no, no hay más que leer el capítulo que le dedicó Gregorio Marañón, Galdós en Toledo, en su Elogio y Nostalgia de Toledo. Hizo frecuentes visitas a nuestra ciudad desde su juventud, cuando escribió Las generaciones artísticas de la ciudad de Toledo. Ambientó aquí algunas de sus novelas, El final del audaz o, sobre todo, Ángel Guerra. Dicen que se solía alojar en una pensión de la calle Santa Isabel, donde habría escrito buena parte de Ángel Guerra, o en el Hotel del Lino, o en la finca de la Alberquilla. Yo no voy a hacer un análisis literario de Galdós, de eso se encargarán otras personas porque tiempo habrá a lo largo de este año más autorizadas que yo. La charla de hoy yo he pretendido dos objetivos principales. El primero, lo considero como una invitación a descubrir películas o a revisar películas, pero sobre todo a leer a Galdós. El mejor homenaje que podemos hacer este año a Galdós es leer su obra. Y yo iría más allá. Una invitación a contrastar la obra literaria con la cinematográfica. No me vale eso de qué pereza me da leer el libro, voy a esperar que hagan la película o la serie. Una película no puede sustituir a una novela, ni viceversa. Tampoco una adaptación cinematográfica tiene por qué ser una mera ilustración del libro. Es una reinterpretación, una apropiación que otros autores, los guionistas, los directores, hacen de ese material, al que pueden ser fiel o más o menos. En todo caso, me parece fascinante el contrastar una película y la novela que la ha originado. Siempre que veo una película, sé que está adaptada a una obra literaria, me voy a leer la obra literaria, y al contrario. Y el segundo objetivo, pues una conferencia sobre cine, es ver cine. La semana pasada tuvieron oportunidad de ver una película completa, Tormento, y no podemos hacerlo hoy, pero sí voy a tratar de poner varios fragmentos de cortes de las películas de que voy a hablar, si la técnica nos lo permite, porque he de decir que hemos estado peleando y había duendes que se oponían a que se oyese normalmente los cortes que traía en mi ordenador. Al final parece que hemos dado con ello y vamos a ver si funciona. De todos modos, les pido disculpas porque las procedencias de los materiales que traigo son muy heterogéneos y algunos se oirán mejor y otros peor, altos o bajos. Procuraremos que se entienda el sonido lo mejor posible. Bueno, pues centrémonos ya, Galdós y el cine. El cine es mucho más joven que Galdós. El problema es que cuando nace el cinematógrafo, Galdós ya tenía más de 50 años. Luego hay que considerarle como un novelista decimonónico, como lo fueron Dickens o Balzac, o Hugo, o Tolstoy, o Dostoyevsky. Quiero decir con esto, no influido, como los autores del siglo XX, por las nuevas narrativas, entre ellas el cine. No hay más que comparar sus obras con las de, por ejemplo, Hemingway o Faulkner o Scott Fitzgerald. No conozco referencias al cine en la obra de Pérez Galdós, no he encontrado ninguna en sus Memorias de un desmemoriado. Cuando muere, el cine español estaba en mantillas. Si se interesó por él, apenas pudo ver El ciego de Aldea, de la Casa Cuesta de Valencia, o Don Juan Tenorio, o la primera versión de Locura de Amor, o Don Pedro el Cruel, de Ricardo de Baños y Alberto Marro. Nada que mereciese la pena todavía, y que pudiese hacer pensar que el cine estaba a la altura de otras manifestaciones literarias o artísticas como podían ser el teatro, la ópera o la novela. Además, sabemos que desde 1912-1913 Galdós se quedó casi completamente ciego.
por lo que ni siquiera pudo contemplar la revolución llevada a cabo por Griffith con largometrajes como Judith Betulia, El nacimiento de una nación, Intolerancia o Lirios rotos, que se van escalonando en vida de Galdós entre 1914 y 1919. Sin embargo, mientras él vivió, antes de su muerte, el cine sí se interesó por su obra, tanto en España como en Hollywood. La primera adaptación de la que tengo noticia es a la que pertenece el cartel que estamos viendo aquí, La duda. Es la primera adaptación de la novela dialogada de Galdós, El abuelo, dirigida por Domènec Ceret y Joan Solàs Mestres, con Lola París, Consuelo Hidalgo y Pepe Font. En 1918, tenemos una muy curiosa adaptación de Doña Perfecta, hecha en Hollywood bajo el título de Beauty in Chains, La belleza encadenada, dirigida en 1918 por una de las primeras mujeres cineastas cuya obra está siendo ahora redescubierta, la australiana Elsie Jane Wilson. Ella Hall era la actriz. Da idea de por dónde podía ir esa primera adaptación si vemos arriba, a la derecha, a una joven encadenada y a una especie de maga maligna. No sé qué melodrama sacarían de Doña Perfecta y cuál sería la interpretación de los americanos por entonces. No sé si existe la película, yo no he podido acceder a ella. Y esta que vamos a ver ahora es la directora de la película, que también era actriz. Se llamaba Elsie Jane Wilson y era esposa de Rupert Julian, al que recordarán los cinéfilos porque fue el director de aquella adaptación de El fantasma de la ópera, protagonizada por Lon Chaney. Pero el interés de Hollywood por el escritor canario no tuvo continuidad. Aparte de estos dos precedentes, en la época del cine mudo me he encontrado con otras dos versiones, las dos ya en España, en los años 20 y ya habiendo fallecido Galdós. Una es la que vamos a ver ahora también en el cartel porque ignoro si se conserva, La loca de la casa, dirigida por Luis R. Alonso, protagonizada por Carmen Bians, una actriz súper famosa en los años 20, pero hoy completamente olvidada. Era la de La aldea maldita, por ejemplo, o la de una versión del Lazarillo, que también se ha perdido. Es una catástrofe lo que ha ocurrido con el cine mudo español. Mudo y también parte del sonoro en los primeros años. Esta es de 1926 y un año antes, en 1925, nos encontramos con la segunda adaptación de El abuelo, bajo la dirección de José Buch e interpretada por Modesto Rivas en el papel del conde de Albrit. Una película de casi 2 horas de duración, rodada en escenarios naturales en Cantabria y primorosamente restaurada con sus cartelas y sus virados originales por Filmoteca Española. Aquí nos encontramos con una primera relación con Toledo, porque siempre se ha dicho, incluso en el catálogo de la Filmoteca del cine de los primeros años, figura que se rodó en parte en Toledo. ¿Ello por qué? Porque el productor fue un tal Abelardo Linares, al que los toledanistas recordarán. Fue un anticuario que abrió también un negocio de fotografía en Toledo. Él tenía origen, no sé si granadino, andaluz. Y entonces, si él produjo la película, pues lógicamente pudo haberla rodado en Toledo. Pero es que además hay una secuencia cuando se pretende recluir al conde de Albrit en un monasterio en el que aparece supuestamente el patio del Hospital de Santa Cruz. Vamos a ver esa secuencia, el comienzo de la película y esa secuencia. Comienza con el monumento a Galdós.
es el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Bueno, pues resulta que el Palacio Arzobispal, que se quemó en un incendio en 1939, tenía un patio, el patio de Fonseca, que era muy parecido al del Hospital de Santa Cruz de Toledo y que además había levantado el mismo Alonso de Covarrubias. Aquí tenemos una imagen del siglo XIX de ese patio, Villamil. Si la comparamos, veremos cómo el Hospital de Santa Cruz en su galería superior tiene arcos escarzanos, mientras que aquí están arquitrabados. Además, es una tontería si rodaron, como se ve, el exterior del Palacio Arzobispal de Toledo, ¿para qué iban a venirse a Toledo teniendo un patio prácticamente igual al otro lado de la puerta? Entonces, yo creo que aunque todavía se siga diciendo que este abuelo se rodó en Toledo, en realidad no fue así. Sigamos, llegamos al sonoro. El cine sonoro tardó tiempo en interesarse por la obra de Galdós. Hay que esperar a 1940, nada más acabada la Guerra Civil, en que Benito Perojo, un director consagrado en el cine mudo y caracterizado por su interés por la vanguardia, realiza una adaptación, llamémosla convencionalmente clásica, de Marianela, con, y aquí otra vinculación con Toledo, con la toledana Mari Carrillo en el papel de Nela y con Julio Peña en el de Pablo. Los diálogos adicionales los firma nada menos que Joaquín Álvarez Quintero y la música Jesús Guridi. Pese a sus defectos, como el final, dulcificado por el mensaje cristiano con una cruz y un Padre Nuestro que se oye en off, al gusto de la época, me parece la mejor versión de las muchas marianelas que se han adaptado para la pantalla, en gran parte gracias a la convicción con que Mari Carrillo interpreta su papel, sin duda alguna, el papel de su vida. La película suaviza la crítica social y la hipocresía en la práctica de la caridad que denuncia Galdós, que en la novela incluso habla de los socialistas y comunistas que reparten los bienes entre todos, habla bien y los pone bastante bien. Pero la Marianela de Perojo fue una excepción, porque el franquismo no volvió a llevar a la pantalla la obra de Galdós hasta los años 70, pues Galdós era considerado como un escritor incómodo y odiado por los ultramontanos a causa de su liberalismo y su anticlericalismo. Dicho sea de paso, la derecha conservadora, en una acción cainita a la que tan acostumbrados estamos en nuestra historia, años atrás se había opuesto a que Galdós pudiese recibir el premio Nobel. Marianela, en este contexto, es una rareza. Cifesa intentó adaptar alguna otra obra de Galdós, El abuelo, una vez más, pero la censura no lo permitió. Nos preguntamos por qué. Bueno, porque El abuelo habla de un adulterio, nada menos, y tampoco salen muy bien librados los elementos clericales, los monjes que veíamos en la secuencia de la película de Butch y el sacerdote intrigante que aparece en la acción. Lo mismo ocurrió en 1946 con Fortunata y Jacinta. El guión fue aceptado con muchas reservas y a condición de hacer cambios sustanciales, pero las dificultades llevaron finalmente a renunciar al proyecto en 1950. La habrían protagonizado Amparo Ribelles y Ana Mariscal. El cine del franquismo prefirió a otros autores menos conflictivos como los Álvarez Quintero, Benavente, Fernández Flórez, Palacio Valdés, Arniches y Alarcón, y condenó a Galdós al más completo ostracismo. Pero mientras, a diferencia del desprecio y el olvido de su país natal, Galdós empezó a suscitar mucho interés en Hispanoamérica, sobre todo en un país con una cinematografía tan brillante entonces como México. La primera adaptación de Galdós es de 1945 y una vez más es de El abuelo. Se llamó Adulterio. Eso que se rechazaba por la censura española era lo que llamaba la atención de los que hicieron la película en México. Su director, y aquí nos volvemos a encontrar con otro vínculo con Toledo, fue un director que hizo toda su obra cinematográfica en México, José Díaz Morales, pero que nació en Toledo en 1908. Se exiló en la Guerra Civil e hizo una carrera cinematográfica
de 80 o 90 películas, y estaría bien el tratar de hacer una revisión de su obra y reivindicar un poco su figura, sobre todo en nuestra ciudad, porque prácticamente es desconocido. No creo que encontremos ninguna obra maestra, pero quizá pues algunas películas estimables. Las hizo en México y en coproducción con España algunas de ellas. Hizo, por ejemplo, 2 versiones de La Revoltosa o un biopic de San Ignacio de Loyola, en fin, y una primera película que hizo sobre Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Bueno, pues alguien a descubrir. En esta película protagoniza el abuelo, un actor español. También es muy interesante la cantidad de actores españoles que antes o sobre todo después de la Guerra Civil emigraron a Hispanoamérica. Seguirles un poco la pista, porque allí hicieron unas carreras verdaderamente extraordinarias algunos de ellos. Así ocurrió con Julio Villarreal, que es el que interpreta al abuelo en esta película. Y curiosamente, en el papel de Lucrecia Richmond, la actriz que lo interpreta es una alemana llamada Hilde Kruger, que tiene una leyenda por detrás increíble. Había sido amante de Goebbels y en este momento estaba en México como espía al servicio del régimen nazi. Hablaba español, era muy guapa e hizo de paso por algunas películas, entre ellas El abuelo. Luego la veremos en una secuencia. Tenemos otro abuelo, además del abuelo mexicano, un abuelo argentino. En 1954, dirigida por Román Viñoly Barreto, fue interpretada por otro actor español emigrado a Argentina, el gallego Enrique Muiño. Y es muy curiosa porque es que ya no es el ambiente del norte de España de la novela de Galdós, sino que está trasplantada al ambiente de La Pampa. Es una película en que sus personajes son gauchos y en que aparece el folclore indígena salteño con el Festival del Milagro del Señor, la Virgen de Salta, etcétera, etcétera. Un director que se interesó por Galdós y que hizo 2 películas fue Juan Bustillo Oro. Fue uno de los descubridores de Cantinflas, por ejemplo, en el cine mexicano. En 1955 adaptó La mujer ajena, con un estilo muy televisivo, una adaptación de la novela de Galdós Realidad, pero es más célebre la de 1950, La loca de la casa. Ya hemos visto antes una primera versión en España, con Pedro Armendáriz y la argentina Susana Freire. A Pedro Armendáriz sí le conocemos, hizo carrera en Hollywood, aparece en algunas películas de John Ford, incluso en Toledo hizo El tirano de Toledo, otra película bastante desconocida, o trabajó en algunas películas de Buñuel. Es curioso porque la película empieza como Viridiana y tiene un personaje que recuerda bastante a nuestro Ángel Guerra. Me parece una buena película, con diálogos ingeniosos y chispeantes. Luego tendremos oportunidad de ver un pequeño fragmento. Otra cosa es si lo vamos a entender, porque aparte de que tiene un mal sonido, está con la jerga mexicana, pero que es muy, muy divertida, es muy chispeante, como digo. Además, Armendáriz borda el papel de Bruto. La película que hizo con Buñuel se llamó precisamente El Bruto, un papel que él lo bordaba, y está increíble en la película. El abuelo se desarrolla en el tiempo actual, a mediados del siglo XX, pero de Cataluña la acción se traslada a Monterrey. El convento de monjas donde está Victoria, la protagonista, la loca de la casa, está en San Antonio de Texas, donde Davy Crockett y todo aquello. Y Cruz, el personaje que interpreta Armendáriz, que es un indiano que vuelve rico a Cataluña, pues aquí hace su América en los Estados Unidos y vuelve a México. La ambientación popular, si Galdós levantase la cabeza, no sabemos qué diría, porque aparecen mariachis en la boda de Victoria y Cruz, y Armendáriz se marca incluso el "Ay Jalisco no te rajes", ¿no? Que en una obra de Galdós pues nos choca bastante. Los cinéfilos recordarán aquella película de Emilio Fernández, el Indio Fernández, María Candelaria. Era protagonizada por Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Dolores del Río fue otra actriz mexicana que hizo carrera en Hollywood. Recuerdo Ave del Paraíso, de Kim Vidor, en alguna de Fred Astaire y Ginger Rogers apareció, tuvo amores con Orson Welles y también hizo bastantes películas en su país natal, en México. Bueno, pues allí hizo una adaptación de Doña Perfecta, en 1951. La película la dirigió Alejandro Galindo y para mayor lucimiento Dolores del Río, que para mi gusto está un poco sobreinterpretada, pese a lo cual
ganó varios premios en su momento. La película, como la novela de Galdós, está ambientada en el último tercio del siglo XIX, pero no en la Restauración española, porque de Orbajosa pasamos a Santa Fe, y de la Restauración española al porfiriato mexicano, a la dictadura de Porfirio Díaz. Pepe Rey, en uno de los personajes protagonistas, viene a Santa Fe, la ciudad provinciana, no a Orbajosa, desde Ciudad de México, no desde Madrid. Doña Perfecta y los suyos están en una cruzada por los bienes de la Iglesia frente a las leyes de reforma y se menciona el pronunciamiento de Oaxaca. Luego, la acción se adapta perfectamente al devenir de la historia contemporánea mexicana. Una película que a mí me gusta bastante es la adaptación de Misericordia de 1953, que dirigió Zacarías Gómez Urquiza, con Sara García, una actriz mexicana, pero de padres españoles. Nuevamente nos encontramos con ese origen. La llamaban la abuelita del cine español, porque hacía muchos papeles como abuela cariñosa, abuela bondadosa, etcétera. Y una actriz cubana, Carmen Montejo, y fue una película que produjo el poeta Manuel Altolaguirre, también exilado en México, y que produjo películas también para Buñuel, de quien era bastante amigo. Es una buena versión que incide en uno de los temas predilectos de Galdós, la hipocresía de la caridad de los ricos, en contraposición a la generosidad desinteresada de los pobres, personalizada en el entrañable personaje de Benigna que interpreta Sara García. Y además de todas estas películas mexicanas, nos encontramos con dos películas argentinas. Una ya la he citado, El abuelo, la de 1954, y otra versión de Marianela de 1955, dirigida por Julio Porter, con Olga Zubarry, que la llamaban La Vasca, una actriz muy famosa en el cine argentino y que también tenía ascendencia española en el papel de Nela. Fue rodada en Mendoza, y en ella podemos volver, como en la película del abuelo, el folclore andino. Además, delata la época en que se hizo, la concepción del peronismo, el Estado protector, la conciliación de clases. Las dos películas se hicieron durante el gobierno de Perón, que sería derribado por un golpe de Estado inmediatamente después. El ciclo americano, podríamos llamarle así, o el ciclo mexicano-argentino, se cierra con El Nazarín de Buñuel de 1958-1959, ya sabemos, con Francisco Rabal en el papel protagonista del padre Nazario. Conocido es el interés de Buñuel por el mundo de Galdós, en el que incluso decía que descubría elementos surrealistas, amor loco, visiones delirantes, una realidad muy intensa con momentos de lirismo. Confesó a Mas-Au alguna vez: es la única influencia que yo reconocería, la de Galdós, así en general sobre mí. El tributo que Buñuel rindió a Galdós. Ese interés por Galdós venía de muy atrás, incluso de España, de los años 30. En México, en los años 40, comienzos de los 50, compró los derechos de Nazarín y de Doña Perfecta, pero el guión de Nazarín le pareció tan malo que renunció a hacerla. Entonces se centró en el proyecto de Doña Perfecta, pero el productor acabó cediendo la dirección a Roberto Gabaldón y definitivamente a Alejandro Galindo, que fue el que la rodó en 1951 con Dolores del Río, la versión que citaba antes. También pensó desde muy temprano en Tristana, que habrían interpretado Silvia Pinal y Ernesto Alonso, pero no salió adelante ese proyecto tampoco. Y por fin pudo hacer en 1958 Nazarín con nuestro Paco Raval. Para nosotros es una película extraña, al cambiar el habla castiza madrileña por una vez más la jerga y el acento mexicano. Y los paisajes de Madrid, de Móstoles, de Navalcarnero, se cambian por los de Morelos, pero es una versión bastante fiel de la novela, una mezcla del Don Quijote y del Evangelio, con un imitador de Cristo que en vez de apóstoles tiene mujeres y enanos que le siguen. Pese a la mugre con que Buñuel retrata los ambientes de pobreza, es una película de gran belleza gracias a los paisajes fotografiados por Gabriel Figueroa, el gran director de fotografía mexicano. Con Nazarín finalizó el ciclo mexicano, con la excepción de una adaptación en 1988 de Lo Prohibido, con el título de Solicito marido para engañar,
en la que Ismael Rodríguez hacía un acercamiento al cine erótico, explotando los encantos de la vedette Sasha Montenegro. En definitiva, 9 películas, 7 de ellas mexicanas y 2 argentinas, que demuestran lo trasplantable que resultaba el mundo galdosiano al hispanoamericano. Vamos a intentar ver algunos cortes de esta etapa americana. La loca de la casa, con Pedro Almodóvar. El sacrificio de la señorita Moncada exige ciertas condiciones previas. Entonces acepta, ¿verdad? Acepta. Bendita usted que ha hecho el milagro. Le voy a mandar a hacer un altar. No diga tonterías. Me habían dicho que en los negocios es usted un hombre serio. Es verdad, pero esto no es un negocio. ¿Cómo no? Usted viene a comprar una esposa y yo se la vendo. No lo diga así, me cae muy gordo. Pues es así o no es de ninguna manera. Está bien, como usted quiera. El sacrificio de la señorita Moncada es muy grande, por razones que no considero delicado enumerar. Pero sobre todas las cosas, porque abandona el amor de toda su vida para unirse a usted. Y eso vale mucho. Ya le mandé a su papá un documento en el que digo a lo que me comprometo si Gabriela se casa conmigo. Bien. Satisfecha la parte económica, hay otros puntos importantísimos. Eche su ronco pecho. Usted nunca va a misa, ni se confiesa ni comulga. Pues, la mera verdad, no, nunca. ¿Eso quiere decir que es usted capaz de no creer en Dios? Hombre, los curas me caen algo gordos, pero, ¿algún Dios tiene que haber? ¿Cómo alguno? Uno nada más, uno. El Dios de la única religión verdadera, el Dios de los católicos. Bueno, que sea ese. Pero con respeto. Con respeto. ¿Lo acepta usted? Sí, lo acepto. ¿Sin reticencia? Sin lo que usted quiera, cuando yo digo sí, es sí. ¿Entonces se compromete a cumplir los mandamientos que impone nuestra Santa Madre la Iglesia? Está bien, me comprometo. Pero sin exagerar, ¿eh? Lo indispensable y nada más. Después de todo, yo creo que tal ejemplo no puede perjudicar a mis hijos. ¿A sus hijos? Pero, ¿piensa usted tener hijos? Docenas de hijos fuertes, sanos, valientes, guapos. Ya verá usted. ¿O qué no lo cree? Mire, señorita, yo soy uno de esos tipos que pueblan una región, que crean raza. Ay, Dios mío, esperemos que no sean tan... No se asuste usted, que hay dinero y energía para todos. Bueno, eso nos dirá. Dios y Chema Cruz, mita y mita. Ya dejé eso. Apuesto que te descuelgas con la mentira de que fuiste a ver a mi niña y has tenido que darle de comer. ¿Piensas que soy un idiota para dar crédito a tus embustes? Cállate la boca. No te pido explicaciones. Ni las necesito ni las creo. Vaya una mañana que me has hecho pasar. Ya perdí la cuenta de los que han venido a cobrar. A propósito de cuenta, aquí está lo que me dio don Carlos Moreno Trujillo para usted. ¿Y qué más? Porque ya me imagino al viejo abriendo cajones y gavetas, contando y recontando su dinero para salirte con 500 pesos. Está usted delirando, señora. Su pariente me mandó llamar para decirme que de hoy en adelante puede usted contar con 10 pesos mensuales. 10 pesos. Embustera. ¿Crees que me engañas con tus enredos? Señora, sus nervios. ¿Qué nervios ni qué nervios? Dile qué hiciste con lo demás. Dímelo y te perdono. Confiesa que tuviste una mala tentación. Señora, yo no he tenido ninguna mala tentación. Le estoy diciendo a usted la verdad. Yo no tengo la culpa de que su pariente sea un avariento. $10 pesos mensuales. ¿Qué hago yo con 10 pesos mensuales? Vamos, no llore. 10 pesos son 10 pesos. Y nos sirven para pagar la luz. Además, ya veremos cómo salimos adelante, como hemos salido hasta ahora. Perdóname, Nina. A veces se me sale la amargura y la pagas tú, que eres tan buena. Así. Ya ve cómo no había necesidad de hacer berrinches. Así. Qué angustia, Nina. A veces quisiera que hubiera un sortilegio, un conjuro, una hechicería, para que pudiéramos vivir como antes. Ay, no, señora. Un conjuro no, que es cosa del demonio. Un conjuro. De saberlo. ¿Cómo leer en esa frialdad de su rostro? No me atrevo a provocarla.
¿Será capaz de confesar lealmente? Me temo que no. Que no. ¿Por qué me miras así? ¿Es que quieres decirme algo y no te atreves? Es que te veía temeroso y esperaba que te tranquilizaras. ¿Temerosa yo? Sí, ya sé que eres valiente, no me lo digas. Pero también yo lo soy. Y puede que más que tú, ya que tengo ánimo suficiente para poner la verdad sobre todas las cosas. En todo eres superior a mí. No he querido decir eso. Pero así es. Eres un hombre único, que se ha pasado la vida cultivando su espíritu, dominando las debilidades humanas, sujetando todas las pasiones. Nunca podré acompañarte a tan grandes alturas. Soy muy terrestre, peso mucho. Y cuando quiero volar, caigo y me estrello. Alicia, pero tampoco se alivió. Ay, padre, te he engordado tanto. Sigan haciendo lo que el doctor mandó. Hay que tener resignación y confiar en Dios. Solo un milagro la puede salvar. Y Dios ya lo empezó trayéndolo a este pueblo. Y llegó descalzo, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Sálveme la niña, padrecito, sálvemela. Si no miraste que están sus caras con el dolor, aquí mismo la dejaba. Pero ¿cómo puedo hacer yo lo que no puede la ciencia? Yo sé que si quiere puede hacernos un milagro. Sí puede. Sí, a la cara le sale lo santo. Diga la oración de Jesús sacramentado y sana a la niña. Hágalo, padre. Lo que tiene para decir esta pobre madre. Un milagro. Haga un milagro. No blasfemen, ignorante. Milagro, Dios. Sí, señor, milagro. Y si no lo hace con estos pobres, será porque no le da su regalada gana. Tenías que ser tú, insensata. ¿Por quién me tomas? ¿Soy acaso un impostor? ¿Trato de engañar a las gentes? No me hablen más de milagros porque creeré que se burlan de mí. Tenga compasión de mí. Ayude a mi hermana. ¿No le duele ver lo que ve? ¡Cállese! Yo no soy un curandero. Si Dios quiere llevarte a la niña será porque así conviene a su alma, como la nuestra su consiguiente dolor. Yo lo único que puedo hacer es rezar con ustedes. ¿Dónde está la niña? Por aquí, pa. ¿Se entiende, por lo menos? Si Buñuel cierra el ciclo mexicano, también abre el ciclo español, adelantándose una década a las demás películas galdosianas, para las que habrá que esperar a los años 70. Tal vez pueda sorprender que incluya a Viridiana entre estas películas galdosianas, pero me permitirán que guarde mis justificaciones para más adelante cuando hable específicamente de Buñuel, luego lo explico. Pero es a partir de 1970 cuando en realidad comienza el ciclo de películas que el cine español ha dedicado a Galdós. Y el pistoletazo de salida lo dan una vez más La Tristana de Buñuel y La Fortunata y Jacinta de Angelino Fons. Angelino Fons fue un director considerado una promesa en su tiempo, fue el guionista de La Caza y de Pipermín Frappé de Saura. Comenzó su carrera adaptando a clásicos de la literatura española, La Busca de Baroja y dos obras de Galdós, Fortunata y Jacinta, de 1970, coetánea a La Tristana de Buñuel, una película bien interpretada por Emma Penella, pero que se resiente bastante de un guión demasiado resumido. La Fortunata y Jacinta ya saben que es muy voluminosa, y en el que se pierden muchos matices de la gran novela de Galdós. Y la otra película que hizo Angelino Fons en el 72 fue una nueva versión de Marianela, con Rocío Dúrcal encarnando de forma poco creíble a Nela. Es una película más naturalista que la de Perojo, gracias a la más permisiva censura del momento. Se refuerza la crítica social, se introduce una gran crudeza y el final es mucho más agrio y menos tranquilizador que el de la película anterior. Pero en conjunto, a mí por lo menos me resulta un conjunto bastante histriónico y chirriante. De ese mismo año, del 72, es otra adaptación del Abuelo, titulado, como en la primera del cine mudo, La Duda, dirigida por Rafael Gil y protagonizada por Fernando Rey y por Analía Gadé. A mí me parece una estupenda adaptación,
convenientemente limpiada, eso sí, de lo más incómodo, y resaltando el arrepentimiento final de la madre y la reconciliación con la vida del conde y del maestro. Cronológicamente luego vendría El tormento, que tuvieron la oportunidad de ver la semana pasada, de Pedro Olea, de 1974, una eficaz adaptación que sirve para denunciar el clasismo y la falsedad de las apariencias y que tiene su punto fuerte en el magnífico elenco de actores, tanto protagonistas, Concha Velasco, Francisco Rabal, Ana Belén, como en los actores secundarios. Y la última del ciclo de los años 70 en España es una nueva adaptación de Doña Perfecta, del año 77, de César Ardavín, con Julia Gutiérrez Cava, esta vez encarnando a Doña Perfecta. Es una película bastante abrupta y provocadora, como requería al parecer la ruptura, que luego no fue tal ruptura en la primera transición española. Hasta 6 películas galdosianas, por tanto, en los años 70, en que la obra del autor canario daba pie para tratar temas actuales con la coartada para eludir la censura que todavía existía, de que se referían al pasado. Temas como la represión sexual, la falsa caridad, la hipocresía, el peso de la tradición y del conservadurismo. Vamos a ver algunas de ellas. Siéntese. Usted no tiene salvación. Y por lo que me dice no está dispuesta a despertar su conciencia para sacarla del infierno. Mi conciencia está muy bien donde está. Y solo me dice que debo de luchar en este mundo por conservar lo que es mío. Y muy mío. Pero usted no ve, desgraciada, que ese hombre está casado como manda Dios y que vote contra todas las leyes divinas y humanas. Para mí solo hay una ley. Querer a quien se quiere no puede ser cosa mala. Pero es que ese hombre al que usted quiere es el marido de otra. Para mí es mi marido. Porque el marido de una no es aquel al que le echa las bendiciones, sino al que se le quiere de corazón. ¡Cállese! Ese hombre tiene su mujer legítima. Y no sabe que con solo mirar a su marido ya la ofende. No sabe que Dios les casó y que su unión es sagrada. Aquí lo único sagrado es quererle como yo le quiero. Entonces, queriéndole así, con ese amor tan sagrado, nadie como usted tiene el cielo tan cerca de las manos. Arrepiéntase y gánelo. Para usted es fácil pensar así. Como es santa. Pero yo soy de este mundo. Para usted debe de ser un gusto pasar de una casa así al reino de los cielos. Pero yo he pasado hambre. Me han apaleado. Me han humillado. Y quiero en este mundo lo que es mío. Es que no es suyo. Quítese esa idea satánica de la cabeza. Ese hombre es el destinado por Dios para ese ángel que es mi sobrina Jacinta. Jacinta será un ángel, pero no tiene hijos. Yo soy la mujer del delfín porque le di un hijo. ¡Mujerzuela! Y le voy a dar otro. ¡Juan es mi marido! Jacinta, por Dios, no. No, cálmate. Cálmate, Jacinta. Tú serás todo el ángel que quieras. Pero no tienes hijos. No los tienes y nunca los tendrás. Pero yo sí. Yo sí. Yo soy la mujer del delfín. Y usted no rece tanto, beatucona. Guillermina la santa. Menuda santa. Que le quita los hijos a los pobres para dárselos a los ricos. ¡Hipócrita! Esto ya les va a sonar. Despídete, Amparo. Que digan lo que quieran. ¿Qué me importa el orden, la moral, la familia? Ni nada de eso. Se acabaron los principios. Me pongo el mundo por montera. ¿Qué importa que no nos casemos? Si podemos amarnos, ¿verdad? Esto en 1974, que no importa la familia, la moral, etcétera, era muy atrevido, ¿eh? Hoy nos pasa desapercibido, pero entonces no. Galdós era utilizado para poder decir todas esas cosas que no se habían podido decir antes. Al ciclo español de los años 70
podría añadirse una magnífica serie para televisión española que realizó Mario Camus en 1980, Fortunata y Jacinta, que recordarán muchos de ustedes, que se estructuró en 10 episodios de 1 hora de duración, con Ana Belén en el papel de Fortunata y Maribel Martín en el de Jacinta. Una adaptación, si se quiere, académica, pero muy bien contada, ambientada e interpretada tanto por sus actrices principales como, una vez más, por sus personajes secundarios. Usted pensaba que hablaba conmigo sola, pero yo la he engañado. Perdona, querida, porque no sabe lo que dice. Y usted bien comprenderá que debe retirarse. Bribona, infame. No comprendo por qué no se la ha mandado a la cárcel. Porque no hay justicia. ¡Ladrona! La ladrona lo será usted. Porque yo, ¿qué es lo que he hecho? Llamarme a mi ladrona tú. Tú, que me robaste lo mío. Serás un ángel, pero los ángeles no tienen hijos. Y yo sí. Rabia, rabia. No los tendrás nunca. ¡Cállese! Hipócrita, púa de sacristía. Que te quieres meter en un confesionario harta ya de retozar con los curas. La más fácil es la que peor se ha oído. Era la misma secuencia que veíamos antes en la de Angelino Fons. Bueno, pues esto nos da pie para hablar de las versiones que de obras de Galdós se han hecho también para televisión. Y aquí nos encontramos un panorama calcado al que veíamos con respecto al cine. Es decir, tenemos series españolas, mexicanas y argentinas. En España se han adaptado, además de esta Fortunata y Jacinta, para programas como Estudio 1, Los Libros, Cuentos y Leyendas, Novela, obras de teatro y novelas como la de San Quintín, Misericordia, El Abuelo, La Loca de la Casa, La Fontana de Oro, Miau, Marianela, El Amigo Manso o El 2 de Mayo. En México se hicieron series de El Usurero, de Marianela y de Ángel Guerra, hay una versión de 1979. En Argentina, La Loca de la Casa y Marianela. Y tenemos otra Marianela de la televisión venezolana, de ser un melodrama de estos, de una soap ópera de llorar, de las que tan especializadas estaban las series de Venezuela. Y en nuestro siglo, el siglo XXI, cabe reseñar el olvido casi completo de la obra de Galdós, en el que solamente conozco 3 adaptaciones en todo lo que llevamos de siglo. Una exótica Marianela, rodada en 2018, luego desvelaré su nacionalidad, y 2 películas de José Luis García, una muy estimable, siempre hablando desde mi punto de vista, y otra oportunista y fallida. La primera es, una vez más, El Abuelo, de 1998. Bueno, lo incluyo ya en el siglo XXI, está todavía a finales del siglo XX, pero se me salía de la serie de los años 70, así que la he incorporado al siglo XXI ya. Recordarán a un magnífico Fernando Fernán Gómez en el papel del conde de Albrit, a una elegante y comedida Cayetana Guillar Cuervo en el papel de Lucrecia Richmond, o un papel también estupendo que hace Agustín González en el papel de la revista Senén, y sobre todo yo recuerdo la interpretación que hacía Rafael Alonso del maestro Don Pío Coronado, aquel que repetía "qué malo es ser bueno", que además fue le veíamos antes en Tormento, en el que también participó, y esta fue, la del Abuelo, su última actuación en el cine, porque murió solamente unos meses más tarde. Es una película clásica, reposada, con largos y cuidados diálogos y momentos de gran belleza conseguidos con la música de Eric Satie y de Edgar Elgar. Los guionistas son bastante fieles, aunque añaden o llevan más allá cosas que no están en Galdós, como el final en que Don Pío define el honor sikh como una mierda. La otra es Sangre de Mayo, que es esta que tenemos aquí, de 2008.
Sangre de Mayo, y no quiero hablar ex cátedra, el cine tiene mucho, la apreciación del cine tiene mucho de subjetiva, es mi punto de vista solamente. Me parece una correcta adaptación del segundo de los episodios nacionales, La corte de Carlos IV, y bastante menos del siguiente episodio, el 19 de marzo y el 2 de mayo. Es que es una película de circunstancias, pues su origen es un encargo de la mismísima Esperanza Aguirre para conmemorar los fastos del bicentenario del 2 de mayo. La ambientación en estudio, con repetitivos decorados, como este que hemos visto del Arco de Cuchilleros y la Cava de San Miguel, resulta bastante artificiosa y acartonada. También es torpe la dirección de masas y las secuencias de acción en la última parte, que se convierte en un alegato épico, terminado en el cuadro de los fusilamientos de la Moncloa, con Goya incluido dibujando el boceto para el cuadro. Pero lo que mayor sonrojo produce son los títulos de crédito finales, con imágenes del moderno Madrid, hecho posible por el sacrificio de los mártires, los caídos por España, que son homenajeados en el último plano con el monumento a ellos dedicados en la Plaza de la Lealtad. Hecha esta panorámica hasta el siglo XXI, me voy a centrar ahora en la relación entre Buñuel y Galdós. Una adaptación literaria, decía al principio, no ha de ser una mera ilustración, sino una interpretación que se expresa en un lenguaje diferente, y eso Buñuel lo hacía como nadie. Desde muy temprano tuvo proyectos en México de adaptación de obras de Galdós. Primero Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta, también Nazarín y también Ángel Guerra. Particularmente es interesante para nosotros Ángel Guerra porque es una novela toledana. La trató de llevar al cine ya en su etapa de director en filmófono, de productor en filmófono, en 1935-1936, pero la guerra truncó todos sus planes. También empezó a pensar en ella en México, pero finalmente renunció porque tal vez pensando en Toledo llegó a la conclusión de que no se puede hacer en México esa película. Y otra vez, en 1965, volvió a resucitar el proyecto y una vez más tuvo que abandonarlo, entre Viridiana y Tristana. Elementos buñuelescos en la novela galdosiana hay muchos. La lucha entre el deseo y la moral establecida, la pasión amorosa, los obstáculos que la imposibilitan, la frustración sexual que se sublima en la mística y un realismo descarnado al estilo de Los Olvidados. Buñuel no llegó a filmar Ángel Guerra, es una de esas decepciones que los cinéfilos tienen con respecto a sus idolatrados directores. ¿Por qué no llegó a filmar Charles Chaplin la biografía que tenía pensada de Napoleón? ¿Por qué no filmó una película sobre Jesucristo, Carl Dreyer? ¿Por qué no hizo la adaptación de En busca del tiempo perdido de Proust, Luchino Visconti? Bueno, pues igualmente Buñuel no llegó a filmar nunca Ángel Guerra, pero sí hizo Viridiana. El guión es de Julio Alejandro, pero algunos de los entrevistados por Max Schaub, en un libro fundamental, Conversaciones con Max Schaub, para conocer la obra de Buñuel, dijeron que, aunque no lo reconociese el propio director, Viridiana es una transposición de Alma, con H, la continuación de Nazarín. Ahí están ya la fundación místico-caritativa de la Condesa de Alma en el castillo de Pedralba, igual que el Cigarral de Guadalupe en Ángel Guerra, y el amor por su primo que encubre el misticismo, otro tema que aparece. Hay elementos muy claros de Ángel Guerra en Viridiana. Les invito a que vean la película, si tienen reciente la novela, o vean la película y lean la novela y las comparen. Viridiana recuerda mucho a Leré, el personaje de Ángel Guerra, y Don Jaime, interpretado por Fernando Rey, es una especie de Ángel Guerra envejecido que al ser rechazado, en vez de sublimar su amor carnal, acaba suicidándose. Y también hay mucho de guerra en el personaje de Viridiana, cambiándolo de sexo. Además, Leré convierte el Cigarral de Guadalupe en institución de caridad, como hace Viridiana en la película. A Guerra lo asesinan los acogidos a su Cigarral de Guadalupe y a Viridiana casi la violan los mendigos. En ambas están la caridad estéril y contraproducente. Tal vez por eso, por esos vínculos inconfesados de Buñuel, la película comienza con una carátula de Santo Domingo el Real, algo fetiche para Buñuel. Santo Domingo el Real aparece en las 3 películas que tienen que ver algo con Toledo: Viridiana, Tristana y El fantasma de la libertad. Y la primera secuencia esté rodada en San Pedro Mártir, en Toledo. En Viridiana,
yo creo que subyace el espíritu galdosiano muy claramente y por ende el espíritu toledano. Vamos a ver el comienzo de Viridiana. Hermana Viridiana. Acabo de recibir carta de su tío. No puede venir a la profesión. Está bien, madre. No parece sentirlo mucho su caridad. Casi no le conozco. Solo le vi una vez, hace años. Ya ni me acuerdo. Pues ahora le invite a su casa. Preferiría no salir del convento, madre. Temo que no se encuentre bien. Es su único pariente y debe despedirse de él antes de profesar. Seguramente no le verá más. ¿Por qué quiere que vaya? Nunca se ha preocupado por mí. Ha pagado sus estudios, la ha sostenido y acaba de enviar su dote. ¿Qué más quiere? Mi deseo sería no volver a ver el mundo, pero si su reverencia me lo ordena. Quedan pocos días para que empiece el retiro, así que puede irse mañana mismo. En su celda encontrará todo lo necesario para el viaje. Procure ser afectuosa con él. El resto de la película ya se va de Toledo y se ambienta se rodó en una casa de campo de Madrid. Pero la película en la que confluyen Toledo, Buñuel y Galdós es, como sabemos, Tristana, que no es una de las mejores obras del novelista y que además está ambientada en el barrio madrileño de Chamberí. Entonces, ¿por qué una película toledana? Tristana es un viejo proyecto también de Buñuel que se remonta a 1952. La quería haber hecho en México con Silvia Pinal y Ernesto Alonso. Hizo un nuevo intento en España con la productora Época Films justo después de Viridiana en 1963, con Estefanía Sandrelli y Fernando Rey en los personajes protagonistas. Para congraciarse con la censura, los productores ponían de relieve la buena voluntad de Buñuel. Además, decían, para convencer a la censura y al ministro de Información y Turismo, que permitirle rodar la película mostraría la generosidad y liberalidad del régimen, mientras que la prohibición daría armas a los enemigos de España. Pero la ejecución de Julián Grimau y las protestas internacionales que siguieron dieron al traste con el proyecto, porque la comisión de censura que analizó la película no se limitó con prohibirla, sino que se ensañó con ella. Uno de los censores dijo: parece la obra de un obseso. La censura insistía en que habla de una España trasnochada que se presenta al mundo haciendo el juego al comunismo, y añadía uno de los censores: para este propósito es buena cantera la novelística de Pérez Galdós, el ídolo del laicismo español. Y se prohibía la película por muchas razones, porque pretendidamente justificaba el divorcio, el adulterio, las relaciones ilícitas, la prostitución, y porque es contraria a la institución matrimonial, la familia y la Iglesia católica. Como vemos, lo del PIN parental no es nada nuevo. Hay que esperar a 1969, en que la misma productora, Época Films, sondea al director general Robles Piquer, que era cuñado del ministro Fraga. Este elevó un informe en el que decía que, pasando por nuestro fielato y nuestras condiciones, daría buena imagen a España dejar rodar a Buñuel, máxime en un tiempo en que arreciaba la campaña internacional contra la dictadura. Fraga no se fiaba, porque Buñuel decía que podía hacer cualquier jugarreta, pero la productora seguía empeñada en hacer la película. Si no podía ser en España, en Portugal, y además utilizando el lema publicitario que más le dolía al régimen franquista: la película que Buñuel no pudo hacer en España. Finalmente se arregló una entrevista de Buñuel con Fraga, que, según dice el mismo Buñuel en su Mi último suspiro, en sus memorias, resultó bastante cordial, y el ministro levantó el veto y le dijo: haga la película, ya veremos. Pese a todo, seguía desconfiando de Buñuel. En un informe oficial decía: Buñuel es el anticlericalismo exacerbado,
el erotismo senil y patológico, y puesto a soltarse el pelo, no se sabe dónde termina. Y la película comenzó a rodarse entre octubre y noviembre de 1969 en el Hospital de Tavera, fue la primera secuencia rodada, una de las más conocidas de la película, y en enero y febrero de 1970, o sea, hace exactamente 50 años, Buñuel estaba en las calles de Toledo terminando el rodaje de Tristana, otra conmemoración. Se trata de una coproducción que costó 85 millones de pesetas, 50 las puso la parte española, 14 la italiana y 20 la francesa. Buñuel eligió a Fernando Rey, que ya vimos que en un anterior proyecto ya había pensado en él, a Jesús Fernández, que hace el papel del chico mudo, y Lola Gauss, desechando curiosamente a Mari Carrillo para ese papel. En cambio, Franco Nero, que interpretó al pintor Horacio, y Catherine Deneuve, le fueron impuestos. Se había embarajado para el papel de la Deneuve antes Rocío Dúrcal y la actriz italiana Serena Vergano. El 2 de marzo de 1970 se reunió la comisión de censura y nada que ver con el anterior intento, porque se emitió un informe favorable concediéndose a la película además los máximos beneficios. Bueno, pues Buñuel se llevó la novela de Galdós a su terreno, como él solía hacer. Introdujo al personaje del sordomudo, que no está en la novela, desdibujó el idealismo y las ansias de libertad de Tristana, se centró sobre todo en la relación dominante de Don Lope y cambió el final, que en vez de resignación lleva a Tristana a la venganza. Y gira en torno a la cabeza a dos fetiches. Uno, la cabeza cortada de Don Lope, recordad la campana gorda, el badajo de la campana gorda, y sobre todo a la pierna cortada de Tristana, que recuerda el milagro de Calanda y que simboliza la castración y la pérdida de la inocencia. También se han visto elementos autobiográficos en la película. Lope-Tristana, su relación representaría la relación de sus padres, que tenían una gran diferencia de edad, el padre era mucho mayor. Saturno, el mudo, sería el niño Buñuel, que contemplaba desde la impotencia de su mudez las relaciones entre sus padres desde el conflicto edípico. Pero Buñuel es también el Don Lope envejecido, cuyas contradicciones de la acracia y el liberalismo al confortable conservadurismo se van agudizando con la vejez. Él mismo lo confesó en su conversación con Masao. Leo literalmente las palabras de Buñuel. Sí, yo soy Don Lope, ha venido a ser mi historia, muy liberal, muy anticlerical al principio, y a la vejez sentado en una camilla tomando chocolate. ¡Qué maravilla de chocolate! Hablando con 3 curas y la nieve afuera. Luego se reflejó en el papel de Don Lope. Pero las diferencias más importantes con la novela de Galdós vienen dadas por la traslación espacio-temporal de la película, porque del barrio de Chamberí, Buñuel se lleva la acción a Toledo, que en el guión es tratada como un prototipo de ciudad provinciana, pero no en abstracto. La transposición temporal demuestra que Buñuel no pensaba sino en Toledo, no tanto en el Toledo de Galdós, de finales del siglo XIX, sino en el de su juventud, el de los años 20 y 30, el de los lugares emblemáticos de la jocosa orden de Toledo que él fundó y de la que tanto le gustaba hablar. Si examinamos el guión de Tristana, no ya solamente la película, sino el guión, pues podremos darnos cuenta de que la acción arranca en 1929, al final de la dictadura de Primo de Rivera. Tristana conoce al pintor Horacio en 1931 y en el film hay algunos indicios de la inestabilidad política y social del cambio histórico de la venida de la Segunda República, por ejemplo la represión de una huelga a cargo de la Guardia Civil. Tristana regresa con una pierna cortada en 1935. En el verano se casa con Don Lope y a finales de 1935, comienzos del 36, en pleno invierno, se produce su venganza con la muerte de Don Lope. Luego es una alegoría política. ¿Podría verse en Don Lope a España y su evolución hacia el conservadurismo y la reacción? ¿Y en Horacio a los nuevos vientos de la República? ¿Y en Tristana al pueblo dominado que acaba rebelándose? ¿Se trataría, pues, de una premonición de la guerra civil? Es una forma de ver la película. También puede haber una lectura del momento. En enero de 1969 se había declarado el estado de excepción y proliferaban las manifestaciones de adhesión al régimen, las huelgas y las protestas internacionales, con el consiguiente endurecimiento de la represión. En diciembre se celebraría el proceso de Burgos con varias condenas a muerte mientras se rodaba la película.
hay que trasladarse a la época en que los espectadores de cine tratábamos de leer segundas líneas o detrás de las imágenes a ver realmente qué era lo que se nos quería decir. Es decir, el espectador de cine estaba muy politizado e iba más allá de lo que aparentemente estaba contando una película. Sea como fuere, Tristana es una película rica y compleja que retrata el mundo galdosiano y aún más el del propio Buñuel. Y para nosotros es también un extraordinario documento, no de la Toledo de finales del siglo XIX, ni de la de los años 30 que conoció Buñuel, sino la de los años 60-70, la Toledo para algunos de nuestra infancia. Y si podemos considerar una novela de Galdós, Ángel Guerra, como la novela toledana por excelencia, del mismo modo podríamos afirmar que la Tristana de Buñuel es la película toledana por excelencia. Voy terminando con un balance, aunque nos quedan todavía secuencias para ver, con un balance y unas conclusiones finales. Galdós no es uno de los autores clásicos más adaptados a la pantalla. Le superan Arniches, Paso, Luisa María Linares, hoy completamente olvidada, pero de la que se han adaptado muchas películas. Recuerdo aquella comedia de Tuvo la culpa Adán, bastante divertida. Fernández Flórez, Cervantes, Benavente, Jardiel. Galdós ocuparía el 9º puesto. El interés del cine por su obra ha sido desigual. No hay versiones cinematográficas de su novela Gloria, del ciclo de Torquemada, de Ángel Guerra, aunque sí hay una adaptación para televisión en México, y muy poco de los episodios nacionales. Por ejemplo, nunca se ha adaptado Trafalgar. El censo que he podido realizar tiene 24 películas y 19 adaptaciones para televisión. Las películas son 11 españolas, 7 mexicanas, 2 argentinas, una norteamericana y una asiática, que veremos ahora. Y las adaptaciones para televisión, 13 son mexicanas, 3 mexicanas, 2 argentinas y una venezolana. Una sola película se ha hecho de novelas como Realidad, Nazarín, Tristana, Tormento, Lo Prohibido, La Corte de Carlos IV, Misericordia y Fortunata y Jacinta, aunque Fortunata y Jacinta hemos visto que también hay una serie de televisión notable. En televisión, además, se han adaptado La Fontana de Oro, Miau, El amigo manso, El usurero y Ángel Guerra. Las más recurrentes en el cine son las novelas cortas, como Marianela, y sobre todo las novelas dialogadas, que por su duración se mostraron más aptas para el cine que para el teatro y que eran muy fáciles de adaptar. Diálogos. El 4º lugar del ranking lo ocuparía La loca de la casa, con 2 películas y 2 adaptaciones para televisión. Vamos a fijarnos con imágenes, sobre todo, en los 3 primeros lugares. El 3er puesto lo ocupa Doña Perfecta, con 3 películas. La primera, aquella de Hollywood de 1918, y las otras 2, una mexicana y otra española. Vamos a ver ahora 2 fragmentos. Mi hijo me va a matar, no sé por qué. No lo he hecho a propósito. Dolores del Río, en su adaptación de Doña Perfecta, en México. Buenos días, señora. Ya me enteré. ¿Quién lo iba a creer, verdad? ¿Y sabe usted a dónde se irá a refugiar su sobrino? Pues a casa de ese cuertista del Juan Tafetán. Sí, ya había tenido noticias. Pero lo que sí usted no sabe, doña Perfecta, es que estuvieron toda la noche despachando botella tras botella. Estoy viendo que a lo mejor esos sinvergüenzas asaltan un día la casa y nos llevan a Rosarito. María Remedios, no digas desatinos. Desatinos. Usted con sus sabidurías no podrá ponerle las peras a cuarto a su sobrino. No hay en casa de usted hombres que sirvan para cualquier cosa. Pues llamarles y decirles, mira Ramos, esta misma noche te pones en una esquina y cuando pase don José Rey le das un buen susto. Remedios, eres incapaz de una idea elevada. Tienes entendimiento de ladrillo. Bueno, yo ya lo dije, me callo, pero me guardaré mis tonterías para consolarla a usted cuando haya perdido a su hija. Quitarme a mi hija, que es mi encanto y mi alegría, todo lo que tengo en la vida. No quiero ni siquiera que sus ideas difieran de las mías, porque entonces me parece que no es mía, que me han robado el alma. Si no me amara,
Ni mi vida ni la suya quiero. Y si no aborrece a ese perdido, pero yo haré que le aborrezca. De algo sirve la autoridad de una madre. De Dolores del Río a Julia Gutiérrez Cava. No comprendéis que con él está la ley, el ejército. En el fondo él es el mismo gobierno. Cuando digo que por poco no estoy en las partidas... Esta pobre ciudad ya no cuenta con nadie para nada. Pues yo tengo a todos los que hagan falta. Sí, señora. Y buenos. En cuanto yo les diga media palabra, ya están descolgando los fusiles. Bien sabe la señora quién soy. Como yo sé que le debo el primer garbanzo que comí y la caja en que enterraron a mi padre. Si la señora me dice, adelante, ya sabe. En asunto tan grave, yo no soy quien para aconsejar nada. En fin, no diré más. Permítaseme un discreto silencio. Sé que Orbajosa necesita quien defienda sus fueros y su fe. Alguien que levante la bandera de su señorío. Sé que te bendecirán todos. Pero yo, como sacerdote, debo callar. Y eso que algunos se han echado al monte. Si lo haces, será por tu voluntad. La gloria será solo tuya. Pues no hay más que decir. En tercer lugar, para Doña Perfecta. El segundo es para Marianela, de la que hay 4 películas y 4 adaptaciones para televisión. Vemos también algunas de ellas, empezando por la de Benito Perojo con nuestra Mari Carrillo. Mi padre me dijo, desgraciadamente tú no lo puedes comprender, pero se equivoca. Yo tengo una idea sobre todo esto. Una idea con la que vivo encariñado desde hace algunos meses. Sí, lo sostengo. No me hacen falta los ojos para esto. Yo le dije a mi padre, yo concibo soñando en mis tinieblas un tipo de belleza encantadora. Un tipo que contiene en sí todas las bellezas imaginables. Ese tipo es Marianela. Mi padre se echó a reír y me dijo que sí, que tenía razón. ¿No es verdad, Nela? ¿No respondes? Yo no sé. Dicen que cuando era niña era bonita. Ahora también. Ahora. Ya sabes tú que las personas dicen muchas tonterías. Se equivocan también. A veces el que tiene más ojos ve menos. Muy bien dicho, Nela. ¿Dónde te vas? ¿Qué haces, Mariquilla? Me estoy mirando en el agua, que es como un espejo. Tú no necesitas mirarme. Eres hermosa. El agua se ha puesto a temblar y yo no me veo bien. Qué linda eres. Ven acá. Linda yo. Madre de Dios, qué fea soy. Argentina. Toma, Pablo. Con cuidado que no se te escape. Es un zorzal, ¿sabéis? Parece una flor de plumas tibias que estuviera latiendo. ¿Por qué no tendremos alas como los pájaros? Nuestras alas son el pensamiento. Nos llevan a cualquier lado. Dámelo. Te daría mis ojos para que vieras lo hermoso que es. No hace falta. Lo escuché cantar y es suficiente. Lo veo dentro de mí. ¿Cómo podés verlo? Porque hay una belleza ideal que no se ve ni se toca, pero se siente en lo más profundo del alma.
A veces el que tiene más ojos ve menos, ¿no es cierto? Porque son pocos los que saben mirar en el alma. Ayer le decía a mi padre que sos la belleza ideal y se echó a reír. ¿Por qué se echó a reír? Se burlaría de mi vanidad que pretende saber qué es la belleza sin haberla visto nunca. Y sin embargo sé que sos lo más lindo del mundo. Claro que lo sé. Rocío Dúrcal y José Suárez en la secuencia. Contéstame como un padre. Yo no tengo padre. Figúrate que lo soy. ¿Qué ibas a hacer allí? Allí está mi madre. Tu madre ha muerto y está en el otro mundo. No, mi madre está allí. ¿Y tú pensabas ir con ella? Es decir, que pensabas quitarte la vida. Sí, señor. Eso mismo. ¿Y a ti no te han enseñado que tu madre cometió un gran crimen al matarse? Yo no me acuerdo que me hayan enseñado tal cosa. Pero si yo me quiero matar, me mataré. ¿Quién me lo puede impedir? Tú no has sido feliz en toda tu vida. Yo empezaba a serlo. ¿Y cuándo empezaste a dejar de serlo? Cuando usted vino. Ah, ¿con que he sido yo quien ha traído tus males? No, doctor. Usted no ha traído ningún mal. Ninguno. No ha traído más que bienes. ¿Le quieres mucho? Sí, sí, señor. ¿Y no puedes soportar la idea de que deje de quererte? No, señor. Si Dios no me deja matarme, me moriré yo sola. Nela. Nela. Y ahora la última adaptación de Marianela. Nela, una película de Sri Lanka de 2018. No la he podido ver, pero sí he podido acceder al tráiler. Al menos que en Tailandia. මේක ඇහුවා මොයා සතුටින් නටාවි ජෝර්ජ් මම හරිද වැරදිද මං හැම තැනකම ඉන්නවා මේ මොනවාද මං අද ඔයාලට ගෙනාවේ ඒ ප්ලෙච්චමී කිව්වේ ලස්සන තියෙන අපේ හිත ඇතුළේ කියලා මට දැනුණා ඔයා ඇවිත් කියලා නේද එන්න අපි යමු ඊයෝ මට ගොඩක් ආදරේ කිව්වා මම මුළු රෑම කල්පනා කරේ ඒ ගැන අපි අද කොහෙද යන්නේ ඔයා කැමති ඕනිම දිහාවකට ටච් මහලක් පරයන ආදරයක් නෙලා මංහීනයෙන් දිවගෑ සුවඳ මංහීනයෙන් දිවගෑ සුවඳ පොද ඇස් අරින විට සුලගේ කිහින් ඔබේ සිනමාහලට වෙන කවුරුවත් දන්නේ ඉතින් දැන් ආදරය ඔබ ළඟ අවදියෙන් ආදරය ඔබ ළඟ අවදියෙන් නෙලා. Bueno, ¿y cuál es la novela de Galdós más adaptada por el cine? Pues naturalmente El abuelo, que tiene 2 adaptaciones para la televisión y 6 películas nada menos. La primera, la de José Butch, La muda.
vamos a ver la primera adaptación sonora del toledano Díaz Morales con el gallego el andaluz Julio Villarreal y Hilde Kruger, que es esta que estamos viendo, la que decía que era espía alemana. Veremos el acento, Lucrecia Rismos es una extranjera, entonces da bien el papel, vamos a ver su acento alemán. Le suplico que lo que tenga usted que decirme me lo diga pronto. En 2 palabras. Mi hijo se ha matado por el dolor y la vergüenza que le produjeron los escándalos de su esposa. Mira usted lo que dice. Se hace eco de viles calumnias. Tengo enemigos y... Más que sus enemigos, la difaman sus amigos. Insisto en una calumnia. No quiere usted decirme la verdad. ¿Cuál verdad? La única, sea la que sea. La gente afirma que ha pisoteado usted por los suelos el honor de mi hijo, que ha arrastrado por el fango como si fuera un trapo sucio su nombre, que es mi nombre. Si no me dice usted la verdad, me iré de esta casa para siempre y mi maldición le acompañará toda la vida. Yo amaba a mi esposo. Mentira. Si le amaba a usted, ¿por qué le ha engañado? Es usted extranjera. No solo por nacionalidad, sino por sentimiento. Y no puede comprender los problemas morales de mi raza. Pero eso no es todo. Hay un secreto que necesito descubrir. Su mismo silencio la delata. Es usted culpable. Te advierto cosas terribles relacionadas con mis nietas, con esas 2 inocentes criaturas que no tienen la culpa de nada. Contésteme, Graciela. No tengo nada que decir. No tiene usted nada que decir porque es usted culpable. Pero yo descubriré la verdad. Viejo y enfermo, dedicaré los años que me quedan de vida para encontrar el testimonio de su culpa y arrojárselo a la cara con mi desprecio y con mi odio. ¿No quiere usted decirme la verdad? Nunca. Pues yo la encontraré. Y entonces conocerá usted el justo castigo del cielo, el que está destinado por Dios a las mujeres adúlteras, a las madres que faltaron a su deber para con sus hijos. Me voy para siempre de esta casa. Ahora el abuelo gaucho. ¿Y tu hermana? Por ahí anda. Leonor. Espera. Abuelo, ¿dónde te habías metido? Vení, quiero hablar con vos. Quería decirte, yo soy un quebracho viejo que pronto morirá. Pero afortunadamente quedás vos para perpetuar mi raza. ¿Por qué hablas de cosas tristes cuando todos estamos contentos? No, no son cosas tristes. Pero a mí me suenan así. Será porque estoy contentísima con eso de que mamá nos va a llevar a la capital. Leonor, ¿me querés? Sí, abuelo, te quiero. Aunque nos vayamos a la ciudad, vendremos a verte. No vendrán. Se olvidarán de mí. Vendremos, sí, pero tenés que hacerme caso. Somos la que manda. Hácelo por mí, abuelo. Aquí en la estancia no podés quedarte. La gente no se entiende contigo. ¿Por qué no te vas a vivir al monasterio de San Francisco? En San Francisco estarás bien atendido, abuelo. Y cuando vengamos iremos a verte. No, te estábamos buscando. Vení a verme bailar, abuelo. Fernando Rey. ¿Sois acaso Leonor y Dorotea? Yo soy Leonor. Pero todos me llaman Nell. Y a mí Dolly. No tengáis miedo. Abrazadme, hijas mías. Soy vuestro abuelo. No me conocéis, claro.
Erais muy niñas cuando me visteis por última vez. Me volvíais loco con vuestras gracias, con vuestra media lengua. Abuelo, si te conocemos. ¿Por el retrato? Yo apenas puedo veros. Cuando más necesito ver vuestras facciones, vuestras caras. Vámonos de aquí. Se está nublando mucho. ¿Cómo no has venido en el coche de línea? Me molesta el traqueteo de ese armatoste. El equipaje sí lo he mandado. Yo he preferido venir a pie por mis tierras. Aquí parece que todo me reconoce. Las piedras, los árboles. Apóyate en mi brazo, abuelo. No, en el mío. Bueno, en los dos. A ver si me lleváis como en volandas. Y Fernando Fernán Gómez. Una sola palabra me basta. El nombre de mi verdadera nieta. Solo eso es lo que pido. No puedo impedir que la ley transmita mi nombre a mis dos herederas, esas niñas inocentes. Pero por todos los santos, no me impida que haga una exclusiva transmisión moral en favor de la auténtica, de la que es mi sangre. Ella será mi sucesora. Ella será mi honor en la posteridad. La única descendiente del nombre de los Albrit, de aquellos reyes y príncipes, guerreros y mujeres sin tacha, que han mantenido incólume la alcurnia y el esplendor de nuestro linaje. ¿El honor? ¿La alcurnia? ¿La posteridad del esplendor de los Albrit? Raza de enajenados, caballería burlesca, estirpe de bamboya. Escúcheme bien, Rodrigo de Arista Potestad, conde de Albrit, señor de Jerusa y de Polán. Antes de hacer daño a mis hijas, le juro que me quitaré la vida. Porque no es usted el único con derecho a que se respete su orgullo. ¿Lo ha entendido? Hemos terminado. Lucrecia Richmond. Quizá Dios te perdone. Yo también lo haría si pudieran ir juntos el perdón y el desprecio. Y unas conclusiones finales muy rápidas. A diferencia de Dickens, Balzac, Tolstoy o Dostoyevsky, autores que Galdós admiraba, este está restringido a las cinematografías hispánicas, a España, México y Argentina, como hemos visto. Una temprana adaptación en Hollywood, Beauty in Chains, en 1918, hubiera podido presagiar un éxito en Hollywood como el de Blasco Ibáñez, del que se adaptaron entre 1921 y 26 Los cuatro jinetes del Apocalipsis, Sangre y arena, Los enemigos de la mujer, La encantadora Circe, Amor argentino, El torrente, Mare Nostrum y La tierra de todos. 8 películas en total, algunas con Rodolfo Valentino o Greta Garbo. Sin embargo, Galdós no volvería a salir del ámbito hispánico hasta 2018, con esa extraña película cingalesa de Marianela. La gran mayoría de las adaptaciones, como hemos visto, se hacen en 2 etapas muy marcadas. Una, la década de los 50, con 7 adaptaciones en México y Argentina, durante el despegue económico de la economía mexicana, y en Argentina en el periodo del gobierno de Juan Domingo Perón, antes de que fuese derribado por un golpe militar en septiembre de 1955. Y segunda etapa, la década de los 70, ahora en España, con otras 7 adaptaciones en los últimos años del franquismo y primeros de la transición política, en que la obra de Galdós sirve para denunciar las lacras de la dictadura con la coartada de un tiempo pasado. Al igual que hace la obra de Galdós, las películas ofrecen un abanico de caracteres femeninos: Fortunata, Jacinta, Marianela, Doña Perfecta, Tristana, la Benigna de Misericordia, la Augusta de Realidad, la Victoria de la Loca de la Casa, etc. La obra de Galdós además se presta inmejorablemente a la práctica intertextual, es decir, a la transposición de la novela al cine, pero también a las relaciones contextuales,
Pues en el cine sirvió para retratar la restauración borbónica, sí, pero también la dictadura de Porfirio Díaz en México, el peronismo en Argentina, los prolegómenos de la Guerra Civil Española, así como el presente, ya fuese el de los años 50, el de los 70, o tal vez, si el centenario sirve de estímulo, nuestro tiempo actual en el siglo XXI. Porque los personajes y los temas tratados por Galdós son verdaderos clásicos y todavía tienen mucho que decirnos en la iconosfera digital en que vivimos. A partir de este 2020, centenario de la muerte de Galdós, veremos. Y voy a terminar con dos cosas. Primero, ya que son actividades hermanas, esta y la del Cineclub Universitario, del que participo, de la Facultad de Humanidades, anunciarles que el día 31 comenzaremos a desarrollar un ciclo que durará hasta mayo, los viernes por la tarde, un ciclo dedicado a un triángulo de cine, Toledo, Buñuel, Galdós, que justificamos de esta manera. En esta nueva temporada queremos rendir tributo a la ciudad de Toledo, privilegiado marco cinematográfico desde ya hace más de un siglo, y conmemorar dos importantes efemérides, el centenario de la muerte de uno de los más grandes novelistas en lengua castellana y los 50 años del rodaje de Tristana, que Luis Buñuel convirtió en la película toledana por excelencia. Toledo, Galdós, Buñuel merecen por separado un exclusivo protagonismo, pero en su confluencia constituyen un verdadero triángulo de cine que nos proponemos explorar. El ciclo se compone de, me parece que son 12 películas, Tristana, comenzaremos con ella el día 31, La Edad de Oro, Simón del Desierto, de Buñuel, La Marianela, de Benito Perojo, Subida al cielo, El ensayo de un crimen, de Buñuel, El Lazarillo de Tormes, de Fernández Ardavín, Nazarín Viridiana, de Buñuel, El buen amor, de Francisco Regueiro, El abuelo, de José Luis Garci, y Buñuel y la mesa del rey Salomón, de Carlos Saura. Este es un tríptico, ahí interesados en ello, pues ahí los tienen y les daremos la bienvenida si quieren acompañarnos los viernes por la tarde a las 6 en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades. Y voy a terminar, les habrá extrañado que no haya puesto nada de Tristana. Mucho hablar de Tristana, pero no hemos visto ni una sola imagen, solamente el cartel. Es que lo he dejado para el final. He hecho un montaje de 6 minutos con el que vamos a terminar, en el que creo que vamos a disfrutar deambulando por ese Toledo de 1970, porque he privilegiado las localizaciones, he ido eligiendo los momentos en que salen algunas de ellas. Así que con esto ya terminamos, que ya estamos pasados de hora.
¿Hacia dónde quiere que vayamos hoy? Me da igual. Alguna vez se va a enterar don López de estas salidas y... ¿Y el qué? No le vemos casi el pelo. Si se entera, que se entere. Ya no le soporto, Saturna. Verá como por acompañarle algún día acabo yo escalabrada. Cada día más viejo y más ridículo. Saturna, oye. ¿Qué pasa? Mira esa calle. Y esta otra. ¿Cuál de las dos te gusta más? La que usted quiera, yo no sé. Yo prefiero esta, vamos. Pues si le he de decir la verdad, a mí me gustaba más la otra calle. Hay un perro rabioso. ¿Y yo? Está usted en su casa. Siéntese. ¿Y ese catalán? Sí. Lo hice venir de Barcelona. Ah, bien. ¡Marquillos, Marquillos! ¡Ay, Marquillos! Déjame en paz. Espérame si quieres, allá tú. Diez y 5, 15. Y 3, 18. Y 3, 21. Y 4, 25. ¡Barquillero! ¿Cómo va esa salud, Tristanita? ¿Y la de su madre cómo va? Pues muy bien. Igual yo, gracias. Adiós. Vamos. Pone la palabra fin, no queda más por decir. Muchas gracias.